Bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a tomar un tema que ya habíamos visto y que tenemos que reforzar, ¿ya? El tema se llama características del lenguaje, dentro del curso de lenguaje que estamos llevando. Entonces, vamos ahora a conocer las características del lenguaje y sobre todo vamos a tratar de entender estas características y poder nosotros después usarlas y después tener en cuenta a la hora de la evaluación. Por eso, presten atención, ya saben, su participación es muy importante. Pero antes, vamos a ver primero qué cosa es el lenguaje o podemos conceptualizar el lenguaje. Vamos a conceptualizar el lenguaje, ¿ya? Entonces, veamos, ¿qué cosa es el lenguaje? Es un producto social. Cuando yo digo que es un producto social, involucra a todo el conjunto de individuos. Producto social, toda la sociedad, es decir, a todos nosotros. El lenguaje no tiene sentido si es que solo existe un individuo. El lenguaje cobra sentido cuando hablamos de un conjunto de individuos que tienen la necesidad de comunicarse y expresarse. Expresar sentimientos, expresar emociones, todo eso. Entonces, vamos a decir que es un producto social. ¿Ya? Es un producto social. Es decir, involucra a varios individuos. No puede ser un solo individuo. Entonces, es un producto social, pero ¿qué les he dicho? Que funciona, ¿por qué? Porque hay una necesidad. ¿Esa necesidad cuál es? Expresarnos. Todos los seres humanos tenemos necesidad de expresarnos, de comunicarnos, de hacernos entender. Entonces, surge de la necesidad de comunicarse. Es un producto social, ¿ya? Surgido de la necesidad, ahí está, ¿se entiende? De comunicarse, expresarse, ¿ya? Eso es. Entonces, todos los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, expresarnos, y por lo tanto, este factor fundamental que tiene el lenguaje, que es que nos permite comunicarnos, nos ha hecho crecer como sociedad, como civilización. Es decir, si no tuviéramos lenguaje, no habría civilización, seguiríamos andando desnudos, seguiríamos chancando piedras para obtener fuego, seguiríamos cazando, no habríamos logrado nada de lo que se ha logrado en la evolución. Entonces hay que poner eso también, hay que poner, bien, mira, también hay que poner esa información. Sin el lenguaje, no habría civilización. No habría civilización. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace el lenguaje? El lenguaje ordena, prohíbe, entiende, acuerda, te permite hacer todas esas cosas. ¿Cómo sería pues el mundo sin lenguaje? Si hubiera prohibiciones, todos haríamos lo que quisiéramos. Y eso solamente se ha logrado cuando hemos hecho un lenguaje, hemos construido un lenguaje que ha podido formar ¿qué cosa? Leyes, normas. Y estas normas nos han permitido convivir. Porque si no, imagínate, seríamos como animales, ¿no? El animal seguía por su instinto. Entonces nosotros no, nosotros tenemos normas. Y eso es muy antiguo. Si tú retrocedes hasta la Biblia, por ejemplo, te das cuenta de que Moisés tuvo los 10 mandamientos, ¿no? Es el lenguaje puesto en tablas que te decía qué cosa no debes hacer. Y más antiguo todavía está el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi también son unas placas de piedra en donde se te dice qué debes y qué no debes hacer. Por lo tanto, el lenguaje nos ha permitido, además de prohibirnos y por lo tanto no transgredir, también nos ha permitido comunicarnos y entendernos. Al yo entenderme contigo, te transmito conocimientos y tú me transmites conocimientos y eso permite de que avancemos. Sin el lenguaje la ciencia no avanzaría. Las matemáticas, todo quedaría estancado. ¿Te das cuenta de la importancia del lenguaje? Y el lenguaje lo traspasa todo. Acuérdate que tú eres joven. Si no hay lenguaje, no podrías chatear, no podrías cantar canciones, no podrías hacer nada de lo que haces.
Bien, entonces de ahí la importancia del lenguaje. Entonces, dicho esto, vayamos a las características del lenguaje. ¿Ya? Características del lenguaje. Ahí está. Y la primera característica del lenguaje es que es universal. El lenguaje es universal. José Manuel, ¿tú qué vas a ser actor algún día? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que el lenguaje es universal? ¿Qué cosa puede significar eso? Que es universal. ¿Qué entienden por universal? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda y me dice qué cosa puede significar el hecho de que sea universal? ¿Mm? A ver, ¿quiénes están ahí en el grupo? A ver, tengo a Luis. Luis Córdoba, ¿estás ahí? Luis. Isaac. Matías. José María está ahí. José Manuel. ¿Por qué digo que el lenguaje es universal? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué todos los seres humanos lo usamos? A ver, un poquito más alto, no te escuché bien. ¿Por qué? Porque todos los humanos lo utilizamos. Exacto, perfecto. ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mosquera. Ya, Mosquera, punto para ti. Por supuesto, es universal porque todos participamos del lenguaje. Todos los seres humanos tenemos la facultad de usar el lenguaje, salvo que tengamos algún problema externo, que puede ser un daño cerebral o algún accidente o algo que haya pasado. Todos los seres humanos podemos usar el lenguaje. Perfecto, Mosquera. Todos los seres humanos, recuerda, salvo factores externos, ¿ya? Usamos el lenguaje. Por eso es universal. Muy bien, joven, muy bien. Entonces, eso quiere decir de que todos estamos en la facultad de usar el lenguaje, salvo que haya algún factor que altere eso, que ese factor es externo. Puede ser, de repente, puede ser un accidente que sufre tu madre cuando estás en la barriga, puede ser de repente alguna alteración neurológica, pero lo usual es que todos podamos aprender el lenguaje. Todos tenemos la facultad. Ahora, si yo digo que es universal, pero voy a decir también que es aprendido. Aprendido. ¿Por qué digo que es aprendido? ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿quién está ahí? Matías, Luis, ¿por qué es aprendido el lenguaje? Porque necesitas de otra persona para que lo aprendas. Necesitas aprenderlo. Es decir, mira, tú naces hablando, sí, naces hablando, pero naces hablando bien, cuando eres bebito, ¿pronuncias bien o tienes que aprender? ¿Mm? ¿Tienes que aprender o tú cuando eres recién nacido te sacan de las piernitas, te elevan y tú dices, oye, suéltame, ¿por qué me estás agarrando de las piernas? ¿El ser humano habla cuando nace o tiene que aprender? Tiene que aprender. Hay un proceso de aprendizaje. Es más, como dice su compañero, ¿no? Necesita a veces que otra persona te enseñe. Entonces, si bien es cierto, todos los seres humanos podemos usar el lenguaje, tenemos que aprender, ¿ya? Tenemos que aprender a usar el lenguaje. Perfecto. Tenemos que aprender a usar el lenguaje. No es que salimos hablando. Así funcionan las cosas. No es que nosotros, si bien nacemos, ya podemos decir, oye, suéltame, ¿por qué me has dado esa cachetada, esa nalgada? Voy a decir otra cosa más. A ver, racional. ¿Por qué es racional? ¿Por qué es racional? ¿Por qué? ¿Por qué es racional? Pensar para hablar. Se permite lo que es pensar y evaluar lo que es el lenguaje. Debes pensar para hablar. Sirve para hablar. A ver, José Manuel, mira, Dígame.
Lo que has dicho es correcto. Razón, racional viene de razón, o sea, sirve para hablar, está bien, pero tú puedes hablar incoherencias. Si hablas incoherencias, no tiene racionalidad. Es racional porque, primero que nada, es ordenado. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Mira, yo te escribo, a ver, José Manuel, si yo pongo así. ¿Qué dice ahí? ¿Mm? ¿Qué le dice ahí, José Manuel? Te apiazorno, te aspersor. No dice nada, pues. Para que sea racional, tiene que tener un orden, ¿o no? Eso yo he puesto esta palabra. Es también evaluar lo que es el lenguaje, las palabras. Es pensar, razonar y evaluar las palabras, ¿no? Exacto. Si tú no razonas y evalúas, mira lo que pasa. Cuando es racional porque tiene un orden y una lógica. Este es el orden. De izquierda a derecha, así. ¿No? Y tiene una lógica, ¿por qué? Porque los sonidos están en concordancia. Por eso es lógico y tiene orden y lógica. Si no tuviera eso, sería esto. Y eso no te dice nada. Entonces yo digo, es racional porque tiene orden y lógica. ¿Y también un significado? Tiene orden y lógica. Y obviamente cuando hablamos de racional, hablamos de la razón, ¿no? Eso tiene que ver. Orden y lógica, ¿ves? Entonces, si no hubiese ese orden, ¿cuál es el orden? Mira, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ese es el orden. De acá para acá. Si yo lo escribo así, ya alteré todo. Después, no puede ser vertical. De arriba hacia abajo tampoco, no le entiende, a menos que seas chino, ¿no? No se entiende. Ahora, ¿por qué es lógico? Porque sigue una secuencia, mira. Partimos. Esa secuencia te permite darle sentido lógico a lo que escuchas. Si no, sería, no entenderías nada. Por eso le decimos que es racional. O sea, no puedes escribirlo como quieres, en el orden que quieres, sino tiene que respetar un orden y una lógica. Se entiende, ¿no? Eso sí se entiende. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Ya? Entonces, por eso decimos que es racional. Lo que dijo su compañero de que sirve para hablar, sí, pues sirve para hablar, pero el hablar tiene que ser ordenado y lógico, porque si no, tampoco se entiende. Tú has visto esos loquitos que están en la calle, cochinos, hablando cosas que no se entienden. Ellos han perdido la lógica. Por eso es que debe haber eso. Eso es importante. Es importante que te des cuenta, ¿ya? Sigamos. A ver. Es innato. Acá de repente te vas a confundir un poco. Primero tienes que saber qué significa innato. ¿Qué cosa quiere decir que es innato? Que nace contigo. Nace contigo. Muy bien, joven. Perfecto, nace contigo. Pero mira, acá decimos que es aprendido. O sea, que todo lo tenemos y es aprendido. O sea, todos podemos hablar, pero tenemos que aprender. ¿Pero qué cosa es lo innato? La capacidad para aprender a hablar. Es decir, si bien es cierto que todos participamos del lenguaje y que todos tenemos que aprenderlo, es decir, todos tenemos la capacidad innata de aprender a hablar. Es como un chip que se activa, ¿no? Tú eres bebito, eres niñito y empiezas a balbucear, y el chip se activa. Una vez que empiezas a balbucear, el chip se activa y no te detienes hasta que terminas hablando. Es más, cuando eres más niño, más rápido aprendes a hablar, o sea, más rápido aprendes incluso otros idiomas. ¿Por qué los aprendes más rápido? Porque el chip está activado. Profe, una pregunta. Dígame, dígame. Con Profe, confianza. Pregunta. es cierto que es cierto cuando uno nace,
y empieza lo que es esa etapa de los balbuceos. Es como se llama el bebé, retiene lo que es las palabras que dicen, lo que es el padre, madre, padre, madre, padre, madre, y cómo se llama, es como una grabadora, ¿no? Y el bebé Sí. retiene esa información y lo que es, lo expresa. Y dice su primera palabra que es mamá, o también puede decir otras palabras, lo primero que escucha, ¿no? Claro, el ser humano tiene una cualidad que lo une a los demás animales. ¿Sabes cuál es? Imita. Al del loro, ¿cómo se llama? El loro también hace eso, lo que Claro, es pero la el loro, imitación. recuerda una cosa, ¿ah? El loro repite como una grabadora. El ser humano tiene un periodo en el que repite los sonidos, pero el ser humano sí procesa. El loro solamente reproduce. O sea, el loro no es consciente de lo que está diciendo. El loro es como simplemente un reproductor. En cambio, el ser humano, cuando habla, sí involucra sentimientos, emociones, conciencia de lo que está hablando. Ahora, lo que tú has dicho es muy cierto. Los bebés, como todos los seres, los animales, y esa es la parte animal que conservamos, imitan. El ser humano aprende imitando. Cuando es niño, imita los sonidos, hasta que luego, ¿qué hace? Los interioriza y luego ya les da esa forma que nosotros conocemos de adulto, ¿no? Que es cuando hablas con intención. Pero es cierto lo que tú dices, José Manuel. Es un buen aporte. Es cierto. Entonces, mira, todos nacemos con la capacidad de aprender a hablar. ¿Ya? Todos nacemos con la capacidad, ese chip que se activa, que nos hace aprender a hablar. ¿Ya? Con la capacidad de aprender a hablar. Ese es el chip que se activa. Si tenemos un trastorno, un golpe o algo, eso altera esto, pero eso no es lo normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? A hablar. Entonces, a eso nosotros le llamamos innato. Le llamamos innato porque tenemos esa capacidad, ese chip para aprender a hablar. Veamos una característica más. Esta es un poquito más complejo, pero hay que... Simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Acá sí ya hay que un poquito pensarlo bien. A ver, ¿por qué decimos que el lenguaje es simbólico? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el atrevido que me dice, profe, yo sé, esto es? ¿Quién es así, el temerario? Así? El de mímicas, ¿cómo es el lenguaje de mímicas, señas, esas cosas? Ya, tiene que ver, porque estoy usando el lenguaje, lo estoy relacionando, ¿qué cosa? A gestos, a otras cosas, ¿no? Profe, A ver, usted ¿quién más? ¿Quién más? al anfitrión que active el chat para poder responder por ahí. Ah, ya. A ver, Aurelio, un favor, el chat que se active para que puedan escribirme. Ahorita seguro el profesor Aurelio lo activa. Lucho está queriendo responder hace rato y no puede. Ah, sí. Ya, dile a Lucho que le escriban a Aurelio, por favor. Escríbale a Aurelio para que active el chat. Ya, a ver. Lo simbólico quiere decir de que el lenguaje puede unir símbolos con palabras. Ahí está, Luisito, con razón no te escuchaba. Yo decía, Luis, me ha abandonado. Bien, Luis, chévere. Mira, cuando yo hablo de simbólico, quiere decir que puedo vincular el lenguaje con el símbolo. Ahí está, tú sí, José Manuel, tú sí, claro. Interpretamos símbolos con palabras. Por ejemplo, mira, igual, claro. Oye, Mosquera, estás pilas, está bien, está bien. Igual, amor. ¿Sí o no? Claro, bien, Luis. Ahora, también podemos interpretar, mira, ¿qué significa esto? No lo pongas, pero ya sabes que se puede interpretar, ¿no? Se puede interpretar. Todo se interpreta. Claro. Incluso esto, ¿no? Mira, esto de acá lo veo que los jóvenes ponen mucho. Yo no sabía qué cosa era eso.
Ahora ya me enteré qué cosa es. ¿Qué cosa es eso? Feliz, Profe, también ¿no? el símbolo de la paz, ¿no? También, mira, si yo hago esto, Los dos deditos, o de la paloma. claro, ¿no? Esto yo por sí no lo entendía. Yo recién el año pasado he entendido que eso significa feliz. Pero, entonces, ¿qué implica eso? De que el lenguaje Tiene un debe ser montón de significados eso, convencional. profe. Profe, ¿Mm? esa carita tiene un montón de significados. Claro, pero ahora yo ya sé qué significa feliz, pues, pero antes no sabía. Cara, Significa de cara que tóxica. debo qué cosa, debo estar relacionado a aprender. Entonces, mira, exacto, tienes muchas maneras de ser intérprete. Muy bien, Luis, pero hay una característica que va a permitir que entendamos eso. Vamos a terminar esto para responder o complementar la información que Luis nos ha pasado. Mira, simbólico, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de interpretar símbolos, o sea, el lenguaje, ¿ya? Ahora, lo que dijo Luis, ¿no? Tenemos que saber o estar en códigos iguales para entender. Y eso se debe a una característica del lenguaje. Esa es que es convencional. ¿Qué quiere decir convencional? ¿Qué quiere decir convencional? ¿Alguien ahí? Matías, estoy esperando que participes. ¿Qué cosa quiere decir convencional? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que todos lo usan, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Que le da un nombre, sí, todos lo usan y le dan un nombre, pero algo más. Falta una palabrita ahí para que se redondee la idea. Todos lo usan y le dan un nombre, es cierto. Que todos estén de acuerdo. Exacto, Matías, perfecto. Todos lo usan. Todos nombran las cosas de la misma manera y todos se ponen de acuerdo. ¿Te das cuenta? Eso es Como los convencional. números. Como los Como números. los números, o como por decir, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, pero sirve mucho. Mira, yo estoy de mal humor porque no me gusta que la mesa se llame mesa. Y yo hago mi cruzada y digo, ya no voy a llamar mesa a la mesa, sino la voy a llamar tropa. Y hago un movimiento en el Perú para que se cambie el nombre de mesa a tropa. Y luego va creciendo el movimiento y se va a Argentina, a Chile, se va a todos los países de lengua que hablan español y castellano y todos quedamos en que se llame tropa. Le cambié el nombre. ¿Por qué? Por una convención. Todos nos pusimos de acuerdo. Dime, ¿en la realidad es fácil hacer eso? No. No, claro, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil que tú le cambies el nombre a las cosas. Porque esta convencionalidad, ¿qué significa? Que viene en el tiempo. Demora mucho en que las palabras las cosas adquieran un nombre y encima que la cambies, uff. ¿Tú sabes cuántos años se llama perro el perro? Más de 500 años, claro, muy bien, Mosquera. Por supuesto, son más de 500 años. ¿Por qué? Pero le llaman desde, entonces imagínate que tú quieras cambiar eso. Entonces, como el lenguaje es convencional, todos tenemos un acuerdo tácito a la hora de nombrar las cosas. Por eso yo les decía a ustedes que yo no entendía el símbolo, porque ese convencionalismo es de tu generación. De acá a unos 20 años, nadie va a entender ese símbolo. Así como los símbolos que usaba yo de joven, nadie los entiende ahora. ¿Te das cuenta? Entonces, es bien difícil entender. También, eso también es importante, Luis. Hay unas palabras que van a ingresar al diccionario y otras que no, que quedan solamente en lo coloquial, quedan solamente en el uso. Entonces, son varios factores los que intervienen para que una palabra quede o no quede. ¿Te das cuenta? Pero entonces, pongamos acá, es convencional, ¿ya? El lenguaje se sirve de acuerdos tácitos. ¿Ya? Se sirve de acuerdos tácitos. Quiere decir de que son acuerdos que se entienden, que se manejan y se aceptan, ¿no? Aceptados por una comunidad. Eso es lo que voy a poner entre paréntesis para que se entienda mejor el concepto.
aceptados por una comunidad. Ahí está. O sea, una comunidad tiene que aceptar estas nominaciones. Y a eso nos va a llevar a la siguiente característica, que en realidad aparece a veces separada, pero yo las he juntado para entenderlo mejor. Es inmutable y mutable a la vez. Tú sabes, si has visto los X-Men, que un mutante es alguien que cambia. Y cuando yo digo muta o digo inmuta, estoy diciendo que cambia o que no cambia. O sea, que es mutante o no es mutante. ¿Te das cuenta? De ahí viene la palabra muta, de mutar, cambiar. También viene de la palabra permutar. Yo llevo matemática, ¿qué cosa es permutación? Cambio, ¿no? Permutación. Entonces, el lenguaje, como habíamos estado conversando hace un rato con Luis, con todos los compañeros, tiene una cualidad, ¿no? Que es difícil cambiarle los nombres a las cosas. ¿Por qué? Porque es inmutable. Pero en el tiempo muy prolongado, cambia. Es decir, es fijo en periodos cortos, pero cambia en periodos largos. Por decir, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambió de corcholata a chapa, ¿no? Las primeras botellas usaban corcho. Cuando apareció la chapa metálica, se llamó corcholata porque las personas estaban asociando todavía la palabra corcho. Y después pasó a llamarse chapa, ¿no? Por la similitud con otros objetos. Entonces la palabra evolucionó en mucho tiempo, pero en periodos cortos no cambia. Eso es lo que se llama mutabilidad e inmutabilidad. Es decir, que en periodos cortos no se puede cambiar una palabra. Los apodos, sí, pueden ser mutaciones. Por ejemplo, y no solo los apodos, sino mira, los hipocorísticos, ¿no? O también, sí, también depende de los objetos. Por decir, Mosquera ha dicho algo que es clave. Mira, la tecnología hace que las palabras cambien muy rápido. Es decir, surge un objeto tecnológico, le pones un nombre y se introduce rápidamente, pero es por el empuje de la tecnología. Pero las cosas que están más cercanas a la vida cotidiana, como una mesa, una cuchara, un cuchillo, un carro, es bien difícil que cambie, pero si aparecen nuevas cosas tecnológicas, sí. Sí, claro, pero sobre todo por la tecnología, Roberto. Por la tecnología es donde ayuda a que se cambie. Es más, nosotros usamos ahora más palabras en inglés que hace 50 años. ¿Por qué las usamos? Porque la tecnología lo empuja, ¿no? Tú antes no usabas web. Ajá. No es mutabilidad. Es convencionalismo, Luis. Cuando se dice door como puerta y puerta acá, es por una convención. Es decir, en ese sector de Inglaterra se acordó decirle door. En este sector de España se acordó decirle puerta. Entonces no ha mutado, sino que simplemente son acuerdos. Por eso el lenguaje es conjunto de convencionalismos. Es como si ahorita tú aprendieses lógica, la ciencia lógica o las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje artificial que tiene un convencionalismo. ¿Cuál es el convencionalismo? Que si yo te pongo este símbolo, tú debes saber que es igual. Si te pongo esto es más, si te pongo esto es menos. ¿Mm? Si te pongo esto es porcentaje. Eso se llama convencionalismo. O sea, yo he creado una lengua artificial. Las matemáticas es una lengua artificial y yo le estoy colocando convencionalismo que tú tienes que aceptar para que puedas comunicarte matemáticamente. Si no aceptas esto, no haces nada en matemática. O sea, ese es convencionalismo. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con el inglés, el italiano, la lógica y otras ciencias como la semiótica. Entonces, eso ten en cuenta. Entonces, mira, inmutable, inmutable. Quiere decir que cambia en periodos largos
o en periodos muy largos, ¿ya? Pero se mantiene en periodos cortos, es decir, no cambia en periodos cortos. En periodos cortos. Ahí está. Entonces, esa es una cualidad también del lenguaje. Sigamos viendo otra más. Multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? No es un transforme múltiple. Quiere decir que aparece de muchas formas. El lenguaje es multiforme porque, como dijo su compañero José Manuel, si bien es cierto, puede aparecer de manera verbal, también puede aparecer de manera escrita, también puede aparecer de manera simbólica, también puede aparecer de manera gestual. Es decir, el lenguaje se puede cambiar de formas y aparecer de diferentes formas. Si yo uso el lenguaje braille, estoy cambiando a otra forma. Si yo uso el lenguaje de taquigrafía, estoy transformándolo en otra cosa. Si yo uso el lenguaje de gestos y señas, también estoy transformándolo en otra cosa. Es decir, que el lenguaje se presenta de muchas formas. No solamente verbal o escrita, sino también de otras maneras. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El lenguaje se presenta de muchas formas. Ahí está. Entonces, verbal, escrita, braille, taquigráficamente, simbólicamente, con lenguaje de señas. Tiene muchas formas de presentarse. El lenguaje Morse también, claro, es un lenguaje. Recuerda, un lenguaje es un sistema de signos que tú, por convención, tienes que aprender a manejar. ¿Ya? Por eso hay un lenguaje matemático, hay un lenguaje en la física, hay un lenguaje químico, y todos estos lenguajes tienen su convencionalismo, es decir, tienen que ser aceptados. A ver, cambian, pero recuerda, los lenguajes tienen su capacidad simbólica, como dice Mosquera, pero recuerda una cosa. Hay una cosa que el lenguaje tiene que es muy particular, y eso también les he puesto como ejemplo muchas veces. Si tú vives en Rusia, donde hay mucha nieve, tu capacidad para interpretar tu entorno va a estar más vinculada a lo que te rodea. Por decir, tú vas a saber cuántos más tipos de blancos hay debido a la nieve, que tú que estás en Perú y no ves tanta nieve o no ves nieve. Si estás en la selva, vas a poder definir más cantidad de verdes que si estás acá en la costa que no ves tanto verde. Ahora, la capacidad simbólica del lenguaje tiene que ver también con la cultura. El lenguaje es cultura. Si tu cultura es rica, tu lenguaje es más rico. Tú sabes que hay sociedades que no tienen números, por ejemplo. Todas las sociedades tienen lenguaje, pero hay sociedades que no tienen números específicos. Y tú me dirás, ¿cómo expresan cantidades? Las expresan de manera no específica. Muchos, pocos, varios, de más, de menos. Pero no tienen números. Entonces, mira el lenguaje. Para esa comunidad, para esa cultura, no fue importante el desarrollo de los números y por lo tanto hay culturas que no tienen números, son anuméricas. Solo expresan cantidades vagas. Entonces la cultura influye en la capacidad simbólica y en la capacidad de construir símbolos en el lenguaje. ¿Te das cuenta? No, simplemente que ellos dicen cantidades, ¿no? Cantidades. Googléalo, Luis, ahí vas a encontrar. Son comunidades amazónicas, me parece. Googlealo, ahí lo vas a encontrar. Mira, multiforme. Última característica ya, para que no te canses. ¿Ya? Diasistémica. Ahí está, diasistémica. A ver, se dice dia. Estamos hablando de dos. Y sistema, obviamente, estamos hablando de que tiene dos sistemas, dos formas, dos órdenes, ¿ya?
Se dice que es diasistémica porque posee dos formas, o se presenta en dos formas. Una de estas formas es lengua. Y la otra es habla. Ahora quiero que me digas, quiero que tú me ayudes, no me digas. Cuando hablamos de lengua, ¿hablamos de qué? O sea, el lenguaje aparece como lengua y como habla. ¿Ya? Entonces, mira, cuando aparece como lengua, estamos hablando de sistema de signos. Es un sistema de signos. Y cuando hablamos de habla, estamos hablando uso cotidiano. Ahí está. Hay otra diferencia más. ¿Qué es el habla? ¿Qué es el habla? ¿Quién sabe qué es el habla? ¿Quién recuerda del curso de lengua básico? ¿Qué es el habla? ¿Mm? ¿Qué es el habla? La lengua lo usa una comunidad. Es un sistema de signos que lo usa una comunidad. Por decir, los limeños usamos un sistema de signos. Somos una comunidad. Los peruanos somos una comunidad. Los sudamericanos somos una comunidad. Y usamos un sistema de signos. ¿Qué sería el habla? ¿Quién me dice? ¿Qué sería el habla? ¿Qué sería el habla? ¿Qué sería el habla? Es la manera de expresión. Es la Ya, expresión de la persona transmitiendo el lenguaje. ya Luis, pero hay una característica más. ¿Cuál Luis, profesor José? A ver, busca. Mira, lo que ha dicho Luis es cierto, es el uso que hacemos, pero ¿es el uso qué? ¿Es el uso, Profe, ¿cuál Luis? Roberto? No, es que están chateando también, tienes que estar atento a la chateada también, José. Uso individual. Uso individual, esa es la diferencia. Uso individual. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, de lo que dije, dice Roberto, ya, está bien, pero mira, cuando yo digo lengua, hablo de comunidad. Por decir, yo estudio la lengua, ¿estudio qué cosa? Estudio el español o el castellano peruano, ya, estoy hablando de una comunidad. Pero cuando estoy refiriéndome al habla, estoy hablando del uso individual. Entonces yo digo, el habla de José Manuel Sandoval, cómo él usa el lenguaje. Entonces, por eso es diasistémica. Un sistema tiene que ver con el uso comunitario de la lengua y el otro sistema tiene que ver con el uso individual de la lengua. No son iguales porque en un conjunto, una comunidad, estamos involucrados todos. Por si todos los que están acá en este clase Zoom son una comunidad. Pero si yo quiero hacer un trabajo del habla, solamente voy a agarrar a uno solo. ¿Te das cuenta? Ahora sí entendiste. A uno solo. Yo digo el habla de José Manuel. Pero yo digo la lengua de todo el grupo de Zoom. Es decir, que como habla José Manuel, como habla Isaac, como habla José María, como habla Matías, tienen características similares. Pero las diferencias se dan al nivel del habla, porque cada uno maneja esto. ¿Y qué es lo que define el habla? El aparato fonador, por ejemplo. No todos tenemos el mismo aparato fonador. Si al señor José María le faltan 2 dientes, no va a hablar igual que tú, pues, José Manuel. Si tú tienes de repente bronquios, tampoco vas a hablar igual. Entonces, el habla es el uso particular, individual, y el lenguaje es el uso comunitario. Bien, muchachos. Se refiere a las voces, se refiere a cómo emites el sonido. ¿Cómo emites el sonido? El habla, ¿cómo lo emites? Tu aparato fonador. ¿Cómo generas tú el sonido? Bien, muchachos, ahora sí, vamos a recapitular. Mira,
El lenguaje es un producto social surgido de la necesidad de expresarse. ¿Ya? Sin el lenguaje no habría civilización, no habría cómo ordenarnos, cómo reunir y acopiar el conocimiento, porque no habría cómo no comunicarlo. Las características del lenguaje universal, todos participamos del lenguaje. Aprendido, todos tenemos la capacidad de aprenderlo. Racional, tiene orden y lógica. Innato, todos tenemos la capacidad para aprender a hablar. Ahora, recuerda, esto de acuerdo a que no tengamos un daño externo, ¿ya? Normal. Simbólico, tiene la capacidad de interpretar símbolos. Convencional, el lenguaje se sirve de acuerdos tácitos aceptados por una comunidad para nominar algo, para nombrar algo, para darle un nombre a algo. Inmutable, inmutable. Cambia en periodos muy largos, en periodos cortos se mantiene estable. Multiforme, presenta de muchas formas, ¿no? Braille, taquigráfico, gestos, tiene muchas formas. Es de asistémica porque posee dos formas para analizarlo. Lenguaje, lengua, cuando es comunidad, cuando es un sistema de signos, es una comunidad, y habla cuando es uso cotidiano y uso individual. Bien, jóvenes, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Si no ha quedado claro, pregunta. Y si ha quedado claro, quiero que me pongas, no, profesor, entendí todo, todo bien, no hay preguntas. A ver, ¿todo claro, Luis? Bien. ¿Quién más? A ver, los demás. Matías, ¿todo claro? Isaac, ¿todo claro? Todo ok, profe, todo ok. Ahí está Fudimoto, nuestro satánico. Bien, Fudimoto, todo bien. ¿Quién más? Ya, bien, Matías. Brenda, Beba, todo bien. ¿Quién más está ahí? Ah, también. Perfecto, Roberto. Roberto, muy bien, ¿ah? Muy bien participado, muy bien, Roberto. Eso va a la nota, Roberto. Perfecto. Ya, muchachos. Entonces, recuerden, ¿ah? Si no entendieron, pregunten. Si en la semana tuviste alguna duda que surgió a partir del tema, pero ya acabamos la clase, me escribes al WhatsApp personal con tus dudas. Por favor, que las dudas sean del curso, las otras dudas no las puedo resolver. ¿Ya? Dudas del curso. Ya saben, chicos. Yo voy a mandar la foto, no te preocupes, si es que tienes algo no lo pudiste ver bien, mando la foto en un momento. Bien, gracias muchachos, gracias por prestar atención y nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos Matías, nos vemos José María, nos vemos José Manuel, nos vemos Luis, cuídense, bien Mosquera, nos vemos, ya, adiós, no, pues te voy a ver la otra semana, ¿cómo adiós? Nos vemos.